Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y ya con nuestro conocimiento de cálculo y de la creación de los filtros mediante expresiones de tabla, porque los filtros son tablas, hemos también entendido que parámetros de filtros diferentes, pues actúan como un i. ¿Qué pasa con un o? Un o sencillamente lo podemos crear en un mismo parámetro de filtro. Supongamos que nosotros queremos ingresos para CB01 en conjunto con CC01 y que el tipo de compra sea igual a normal. Bien, entonces voy a ponerle por acá también una N al final del nombre sencillamente para tenerlo como referencia. En ese caso ya cumplimos con una parte importante, es que sea tipo de compra normal y sea SKUCB01. Pero necesitamos también incluir CC01. En este caso realmente basta con indicarlo aquí, en la expresión que se va hablando fila por fila en el filter. Podemos indicarle un O, bien sea con las dos barritas verticales, bien sea con la función OR, bien sea incluso con el operador IN. Yo lo voy a hacer así aquí con las dos barras verticales. Y voy a indicar algunos saltos de línea para poder leer de mejor manera. Bien. Y voy a dejar este O, este operador, aquí también en su propia línea. Y bastaría con decirle pedidos SKU igual a CC01 y esto ya lo resuelve. Ya lo resuelve y podríamos arrastrarlo aquí directamente. Ahora bien, aquí vamos a aprovechar para resaltar un punto importante. Ya sabemos hacer filtros tipo O, tipo I y utilizando la expresión de tabla larga. Ya vamos a ver por qué le decimos a esto expresión de tabla larga. Porque si recordamos de nuestra primera lección del cálculo ingenuo, veíamos que ahí lo hacíamos de una manera más sencilla. Ya vamos a llegar a él. Pero por lo pronto, quiero que tengamos en cuenta que aquí nosotros podríamos hacer algo del siguiente estilo. Yo me voy a clonar lo que es esta expresión, le voy a decir nueva medida y la voy a llamar, por ejemplo, ingreso o intersección. Vamos a ver por qué. Y es que nosotros hemos comentado que lo que sucede en el contexto de filtro es que si tenemos más de dos filtros que afectan a la misma columna y generados por el mismo mecanismo, lo que se hace es un nuevo filtro con los elementos comunes, que es la intersección de sus elementos. En ese sentido, y por eso voy a borrar por acá, me voy a tomar aquí lo que sería todo este filter y me lo voy a pegar aquí. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, aquí L05 y podríamos decirle acá L07. Estos son dos filtros para SKU. Esto al final del día me va a generar una tabla que tiene como encabezado SKU y dice acá CB01 y dice acá CC01. Mientras que este filtro me va a generar otra tabla que dice por acá SKU y dice L05 y dice L07. Como podemos notar, afectan a la misma columna y fueron generados por un mismo mecanismo. Sí, porque fueron generados por este cálculo. Y cuando eso es así, decimos, ok, lo que va a hacer es armar un nuevo filtro con los elementos comunes. Pero ¿cuáles son los elementos comunes? Acá es CB01 y acá es CC01. Acá es L05 y acá es L07. Quiere decir que no hay elementos comunes. Por lo tanto, el filtro es vacío. Y como un filtro es vacío, quiere decir que no deja ningún elemento visible. Toda la tabla queda oculta detrás de cámaras. Por lo tanto, al sumar, pues no va a sumar nada, me va a retornar blanco. Vamos a verlo vívido, arrastrando lo que es esta medida sobre la matriz y notar que en efecto, ¿qué está sucediendo aquí? Todo completamente vacío, porque el filtro es vacío. No confundir un contexto de filtro vacío con un filtro vacío. Son diferentes. El contexto de filtro vacío es cuando no hay nada en la cajita y por lo tanto el modelo queda intacto, todas las filas visibles. Mientras que un filtro vacío quiere decir que en el contexto de filtro hay por lo menos un filtro que no lista ningún elemento, completamente vacío. Y eso lo que hace es no dejar disponible nada para esa tabla, porque ninguno cumple, o bueno, sencillamente dice eso, que está vacío. Esto podríamos corroborarlo, por ejemplo, tratando de obtener, digamos que de esa manera intersección, lo que es el ingreso para CB01, para ver que en efecto me va a retornar la intersección de los elementos. Entonces podríamos decirle por aquí,
lo siguiente. Vamos a decirle por acá L05 y por acá CB01. Aquí se abrió un elemento común, CB01 y CB01. Si ejecutamos esto, vamos a notar que ahora se me corresponde con el ingreso CB01 que tenemos acá, porque es exactamente el mismo valor, porque es la intersección de sus elementos. Claro, y esto nos sirve para reforzar el comportamiento del contexto de filtro, los listos en el contexto de filtro, que ya hemos venido estudiando. Pero, ¿por qué llegaríamos nosotros a hacer algo de este estilo? Bueno, digamos que de esta forma como tal no va a tener ninguna utilidad. Pero pensemos en intervalos. Ejemplo. Para ello me voy a ir un momento a la tabla pedidos concretamente. No, desde la vista de tablas me queda mejor, me voy hasta pedidos y voy a organizar los ingresos de manera ascendente. Y ver aquí en los filtros que el más pequeño es 17,36 y el más grande es 600 y tantos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos obtener los ingresos en un intervalo? Por ejemplo, en ¿cuánto fueron los ingresos generados, pero cuya transacción es entre 100 y 200? ¿Cómo podríamos hacer eso? Esto que estamos viendo de la intersección de elementos es ideal. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Le voy a decir clic derecho, nueva medida. Vamos a decirle ingreso, le voy a poner intervalo para que se nos vaya quedando. Le indicamos por aquí lo que es calculate, le indicamos sum, pedidos, ingresos. Y vamos a indicarle por aquí, primero, pedidos, bueno, filter, all, pedidos, ingresos, y le decimos pedidos, ingresos mayores o iguales a 100. Aquí ya no estamos utilizando el igual estrictamente, estamos utilizando el mayor igual. Y cerramos paréntesis por acá del filter, coma, y podríamos indicar la otra cota o el otro límite en otro filtro independiente. Le vamos a decir por acá, filter, all, pedidos, ingresos, es prácticamente lo mismo de arriba, menor o igual a 200, cerro paréntesis del filter y cerro paréntesis del cálculo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Si queremos analizar esa expresión, tomamos una celda específica en analizar, digamos que la de Colombia, y sabremos que en el contexto de filtro estará el filtro de Colombia, y este viene y se aplica a la tabla correspondiente en el modelo, algo que no vemos, pero sí que ocurre, dejando visible únicamente las filas de Colombia. Llegamos al cálculo y tercer paso, que sabemos que de lo primero que hace es generar una copia del contexto de filtro. Por lo tanto, pues aquí tendríamos esta misma cajita, pero con el filtro que dice acá Colombia. Y aquí, luego, va a evaluar sus expresiones de filtro en el contexto de filtro original, ¿bien? Entonces, bueno, sabemos que este filter all pedidos ingresos lo que va a hacer es, dado que retorna una tabla con todos los valores únicos de ingresos, quiere decir que vamos a ver todas esas opciones. 17,3, 18, tanto, hasta el 600 y pico que veíamos anteriormente. Pero va a iterar, claro, porque es la función filter, y va a dejar aquí en esta tabla únicamente aquellos valores que son mayores o iguales a 100. Voy a resaltarlo por aquí. Digamos que es este segmento, ¿no? Aquí es donde están, bueno, los que son mayores a 100, quiere decir que sería toda esta parte de la tabla, ¿no? De 100 en adelante. Pero luego, el otro filtro va a hacer algo similar. Estos son todos los ingresos, porque estamos diciendo all pedidos ingresos, pero me va a retornar solamente aquellos valores que son menores o iguales a 200. Y si nosotros lo pensamos, va a ser algo por aquí. Hasta allí, bien. Pero un punto clave es que este filtro, ¿a cuál columna afecta? A la columna ingresos. Y este filtro, ¿cuál columna afecta? A la columna ingresos. Quiere decir que son filtros que afectan a la misma columna generados por el mismo mecanismo, que en este caso es este cálculo en particular. Por lo tanto, se crea la intersección de sus elementos.
¿Y cuál es la intersección de sus elementos? Un filtro que solo contiene los valores de ingresos entre 100 y 200, ejecutando de manera adecuada lo que es el intervalo. Podemos ya nosotros ejecutar esto y llevarlo directamente sobre la matriz para ver que, ok, los ingresos generados entre ese intervalo, las transacciones que tienen ingresos entre 100 y 200, es esto de aquí. Vemos entonces que sí tiene bastante utilidad, sobre todo para este tema de intervalos. Y aquí, por cierto, ese cálculo que estamos viendo está ejecutando los ingresos para CB01 o CC01, o digamos los ingresos de los dos productos. Bueno, perdón, aquí estamos viendo que no es, vamos, esta medida. Entonces aquí estamos viendo que se está ejecutando para el intervalo específico. Pero lo que quería señalar es que podríamos agregar otro filtro y decirle que esto sea solamente pedidos tipo compra igual a normal. O sea, ya aquí la flexibilidad y es bastante amplia. Voy a ponerlo aquí con filter, all, pedidos, tipo compra de manera larga porque no hemos mencionado la sintaxis acortada. Ya lo vamos a hacer. Pero como no hemos llegado a mencionarlo, vamos a hacerlo aquí de la forma larga. Bien, entonces podríamos dejarlo de esta forma. Lo ejecutamos y bueno, ahí ya veríamos valores más pequeños. Entonces aquí ya hemos visto cómo aplicar filtros tipo O. Entendimos también cuál es la diferencia entre un contexto de filtro y un contexto de filtro vacío y un filtro vacío. Y también cómo crear cálculos con intervalos. Antes de cerrar esta lección, quiero que me cuentes en la sección de comentarios si ya conocías esta temática, si tienes preguntas, lo que necesites, estaré muy atento para seguir la conversación. Nos vemos en la próxima lección.